Seguimos con Oscar Aza, acá desde Mega TV, en Miami, conocido colega periodista dominicano que, bueno, ya tiene una larga trayectoria aquí en el estado de la Florida, ¿no? Así es. Estamos hablando de la situación venezolana y tú decías que es inédita. ¿No se te parece ninguna? No, porque Venezuela no es un país típico latinoamericano, es un país petrolero. Yo creo, por ejemplo, que el presidente Hugo Chávez cometió un error estratégico de incalculables proporciones. ¿Cuál sería? Ir a pelear a un barrio ajeno. Mi padre decía, si tú vas a pelear, pelea en tu barrio, que te conoce todos los callejones y los techos, no vaya a pelear al barrio de tu enemigo. Y Chávez se metió en un conflicto con Irán, aquella famosa noche que dice, maldito Israel. Se pone a defender a Gaddafi. Un pleito que no era de él, un pleito que no era de Venezuela. Entonces ahí comete un error estratégico con las potencias occidentales, no con Estados Unidos, con Europa, por ejemplo. Italia, que considera que Libia es parte de su historia. El caso de Irán, que es un tema tan sensible para Israel. Ese conflicto chiita-sunita que es milenario. ¿Para qué te vas a meter en eso? Un país de Latinoamérica. Pero alguien le dijo, no, somos un país petrolero y tienes que alinearte con los petroleros porque ahí está el poder. Ahí no está el poder. Ahora mismo el poder está en el desarrollo tecnológico. Mandaron un carro Tesla ahora para el espacio y van a colonizar Marte. Entonces tú te vas a poner a pelear con eso y a citar a Carlos Marx desde el siglo XIX. Que Marx jamás soñó que iba a haber computadoras, ni teléfono celular, ni nada de eso. Entonces, cuando tú tienes un discurso del siglo XIX, creyendo en el romanticismo, ante la realidad tecnológica del día de hoy, donde estamos en la posverdad y estamos en otras cosas, hay un gran desfase. ¿Tiene margen de juego el gobierno del presidente Maduro para paliar esta coyuntura tan difícil? Sí, si dan pasos atrás, sí. Yo creo que Chávez, a pesar de todos los errores que cometió, era un freno para estos muchachos. Estos muchachos están desbocados. Ya no son tan muchachos, ¿no? Bueno, cuando digo muchachos, para llamarlo de alguna forma, esos discursos de Diosdado Cabello y esos discursos del propio Maduro, es como si estuviéramos en los años de Stalin y en los años después de la doctrina Brezhnev, y duro y para adelante, o la época de Mao, pim, pam, pum, arriba Mao Zedong. O sea, eso pasó, eso tiene ya más de 100 años que ya se acabó. Estamos en el siglo XXI, donde un muchachito, mira lo que ha hecho grande este país, con todos sus defectos. Te hablan, por ejemplo, de las invasiones a la República Dominicana, de la doctrina Monroe, de la política del garrote de Teodoro Roosevelt, que sembró Centroamérica de banana y las islas de caña. Eso pasó, eso es verdad. Pero un país que produce a Walt Whitman y a Edgar Allan Poe no puede ser tan malo. Un país donde un muchachito de 19 años en el garaje de su casa inventa Facebook y se convierte en billonario antes de los 30 años. Un país que produce a Steve Jobs no puede ser tan malo. Un país que le ha dado a los negros, el mayor estándar de vida. Los negros con mayor estatus y estándar de vida están en los Estados Unidos. ¿Cuántos negros en Europa han llegado al poder con los siglos que estuvo Europa colonizando África? Llegó un negro a la Casa Blanca, que tuvo 8 años ahí. El militar de más alto rango, después de los grandes héroes de la Segunda Guerra Mundial, Colin Powell, jefe de Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, un negro. Condoleezza Rice, secretaria de Estado. Los artistas y los deportistas mejores pagados del mundo, del planeta Tierra, están aquí. Entonces, la vida es así, no es ni blanco ni negro, es de colores. ¿Murió la retórica antiimperialista en América Latina? Ante la evidencia, claro. Llega un momento que lo único ¿Puede reflotar si, por ejemplo, Estados Unidos aprieta las tuercas a Venezuela, por ejemplo, de alguna forma? En la economía, en la política? Yo creo que lo que me han dicho la gente de la Casa Blanca, que van a venir más medidas restrictivas. Pero es que yo no entiendo la lógica de algunos miembros del gobierno venezolano
de querer pisar el acelerador, cuando a veces hay que frenar. Bueno, acelerar en bajada es peligroso, ¿no? También frente a este panorama están situaciones como las de México. Por ejemplo, bueno, la situación de Brasil, Lula al parecer no va a poder ser candidato. Lula va preso. Pero México, está allí la posibilidad de que gane Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú crees que eso pueda cambiar el panorama latinoamericano? Sí, esa es una gran preocupación para los Estados Unidos, porque son más de 3.000 kilómetros de frontera. A pesar de que... Pero no es tan radical como lo pintan fuera. Viene del PRI. El problema viene de los grupos de poder en México. Tú has estado en México, tú has sido embajador. Tú sabes muy bien los niveles de violencia, los niveles de problemas sociales graves que hay en México, el tema de los carteles, el tema de la droga y de los grupos armados, de los Zetas, sí, de todas esas bandas armadas, las ejecuciones terribles, los niveles de violencia en México. Hay una cultura de la muerte en México. Bueno, se celebra el Día de la Santa Muerte. Así es. Ya esa es otra historia. En México hay 170 dialectos y lenguas en un país de 125 millones de habitantes que tiene 10 millones de millonarios, 10 millones de clase media y 105 pobres. Mira, ¿quién ganó ese round entre Jaime Bailey y Rafael Poleo? No me voy a meter en eso, porque yo no hago entretenimiento en televisión, yo hago periodismo. Ah, caramba, qué interesante respuesta. Bien interesante. Ahora, a partir de cómo está América Latina, con gobiernos que han dado un giro hacia posiciones más conservadoras, ¿cuál es el destino de América Latina, de la gente mayoritariamente pobre, de la gente que no tiene soluciones a sus problemas? La pobreza es un tema complejo, un tema cultural. Existe la cultura de la pobreza. Tú, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo más patético de Latinoamérica, que es Haití. Ha habido ayuda masiva del mundo entero en determinados momentos, en el caso haitiano, y sigue la pobreza haitiana. Y sigue la discriminación de las élites haitianas de mulatos de Petionville sobre las grandes masas negras de Cafú y de City Soleil. Bueno, y tú conoces mucho porque tú eres dominicano, es la misma, la española, ¿no? Ese es el gran problema que hay ahora mismo, que eso es una bomba de tiempo y no hay solución posible. Son 76.000 kilómetros cuadrados de toda la isla, donde hay 21 millones de haitianos y dominicanos. Cuba tiene 114.000, o sea, la española es 2/3 de Cuba. Cuba tiene 11 millones y la española tiene 21. Explícame cómo tú resuelves ese problema. Problema complejo. En una isla que no hay para dónde coger. Mire, ya nos queda terminandito, Oscar. Colombia, ¿qué perspectiva le ves tú a la FARC como partido político? La violencia histórica de Colombia va a llevar a que mueran muchos de la FARC y que muchos de la FARC no cedan los terrenos del control de la droga y de lo que llaman ellos el boleteo, de los territorios que ocupan. Además que hay un problema grave, un daño antropológico. Hay muchachos de esa guerrilla que nacieron en la guerra, que han crecido en la guerra y que no conocen otra cosa. La guerrilla es rural, la urbana ya es otra cosa. Ahí hubo una negociación con el M-19. No es lo mismo Joaquín Navarro Wolf que Tiro Fijo, que era analfabeto. O sea, es un problema complicado y que Venezuela ha estado padeciéndolo desde siempre. Bueno, ahora se agrava la situación también con la inmigración venezolana a Colombia. Claro, ese es un problema serio. Son ingredientes complicados. Ahí sí puede haber una participación de fuerzas multinacionales con un corredor humanitario. Bueno, te agradezco mucho, se nos ha agotado el tiempo, me hacen señas, pero tenemos que ir despidiéndonos. Te agradezco mucho, Oscar. Que para mí es un honor esta noche, y un gran saludo al pueblo de Venezuela que quiero tanto y que ojalá se resuelvan todos sus problemas de una forma civilizada, sin sangre, sin guerra, sin muerte. Yo estoy en contra de la muerte. Somos dos. Muchas gracias y bueno, nos seguimos viendo en Vladimir.